Bueno, bueno, nuestro último encuentro eh, está pautado para hacer el taller de nuevo con la misma modalidad que hicimos en la anterior. Yo fui compilando los trabajos que ustedes mandaron y los podemos ir charlando. Y la idea de este encuentro es ir más a las materias específicas, porque en el primero era todo el sistema el proceso de integración al sistema alfabético, y ahora ya nos encontramos como que la lectura y la escritura son instrumentos tienen que ser instrumentos en muchas de las áreas. Después vemos en lengua. ¿Cómo hacemos para que eso que transversaliza todas las áreas no termina perjudicando el acceso a quizás un contenido que de otro modo podría adquirirlo, ¿no? Entonces, empezamos con matemática. Y en matemática, aparte de todas esas adecuaciones que habíamos estado viendo en el encuentro pasado, de todas las oralizaciones, los textos antes y todas esas cuestiones, nos encontramos con que hay contenidos que tienen un componente muy secuencial, como son las tablas, el algoritmo de la división, ejercicios combinados, problemas con varias preguntas, y recuerdan que todo lo secuencial les costaba. Entonces, pensemos, para subsanar el tema de las tablas, y bueno, en un principio se los deja llevar las tablas. Pensemos que si son chicos que tienen dificultades espaciales, hay veces que las tablas pitagóricas no les sirven porque se pierden. Entonces, lo que yo le hago hacer a algunas mamás es tipo agendita, que diga tabla del 2, tabla del 3, y que tenga, como tienen las agendas, como para que ellos, y con un ganchito mariposa, como para que ellos, si ven que tienen que usar la tabla del 7, toman la tabla del 7 y trabajan directamente con esa. Dan vuelta hasta llegar a la tabla del 7 y trabajan con eso y no se distraen con lo otro. Después sí pueden empezar a usar la tabla pitagórica o la calculadora. El algoritmo de la división realmente es fatal, porque implica una serie de procesos que quizás en la normalidad no nos damos cuenta. Implica numeración, que este número sea más grande que el divisor. Tienen que tener muy en claro eso. Tienen que tener que estoy haciendo una división, pero al final estoy multiplicando y estoy restando. ¿Sí? Entonces, ¿qué tomo de acá? ¿Qué número por este está cerca de este y se lo saco? Fíjense todos los pasos que ellos tienen que hacer. Y cuando son con un divisor de una sola cifra, es más fácil, porque le podés permitir que usen la tabla. Cuando son de 2 cifras, ya es distinto. Hay algunos adecuaciones que se pueden hacer, que planteen es decir, ustedes ante una situación problemática, el objetivo de ustedes es saber si él sabe qué datos tomar y qué operación hacer respecto de eso, ¿no? Si plantea la división y después no la hace, ya estaríamos cumpliendo con el objetivo, o si no, permitirle el uso de la calculadora, ¿sí? O si no, cuando son con el mismo divisor, pueden hacerle todas operaciones con el mismo divisor. Entonces, qué sé yo, dividido 12. Él hace la tabla del 12, que ya le sirve, y ustedes ven si sabe el algoritmo, que quizás el objetivo de ustedes es, bueno, que él medianamente sepa el algoritmo de la división por 2 cifras, ¿sí? Siempre necesitan de esas herramientas, ¿no? Que van evolucionando en el aprendizaje. La pregunta es que si en realidad nunca aprenden al mecanismo de la operación y siempre necesitan de esta herramienta o van progresando. Una cosa es el mecanismo y son los pasos. Entonces, por ejemplo, en consultorio lo que hacemos es internalizar muy bien los pasos. Y para eso se acuerdan de lo multisensorial, y yo soy muy histriónica, así, entonces miro que tomo. Después me fijo en la tabla, todo eso hay que ir pautándolo hasta que ellos lo internalicen. Hay chicos que lo logran,
hay chicos que no, pero después de todo, que sepa o no sepa hacer la división por 2 cifras, yo creo que si agarrás a cualquiera en la calle, no lo sabe hacer, ¿no? Y nos dejó tranquilas porque en una reunión que tuvimos con gente de la UNL, de la Facultad de Matemáticas, de Ciencias Humanas, no sé cómo se llama, le decíamos esto, las adecuaciones, y bueno, si no saben las divisiones, no saben las divisiones, es decir, no era pautado, no era pensado como el objetivo. Sí me parece como objetivo lo que tiene que saber él es, ante una situación problemática, qué datos tomar y qué operación hacer con ellos, porque después con una calculadora se subsana. Yo siempre le digo a los papás esto, qué suerte que con una calculadora lo pueda hacer, porque hay un montón de chicos que por más que lean o le lea el otro y le dé una calculadora, no tiene idea qué hacer. Y ahí sí estamos más sonados. El tema es, con la calculadora ya lo subsanó. El otro tema es el tema de las tablas. Hay chicos que lo logran. Y este es por ejemplo, cuando están en 3er grado, las mamás vienen y dicen, vos me dijiste que no iba a aprenderse las tablas y se las sabe. Pero ¿cómo es que se la sabe? Se la sabe porque va deduciendo y va sumando y y rápido lo logra. Rápido, pero no tan rápido, porque no tiene como hacen todos al principio. No es que vos le decís 6 por 7 y te dice 42. Sabe algunas y te va sumando. Que ves que el razonamiento está bien. Pero, ¿qué pasa? En un momento esto le resulta insuficiente, porque cuando tienen que dar mínimo común múltiplo, divisor máximo común divisor, ya esto los chicos lo hacen de taquito porque tienen idea de qué múltiplos hay. En cambio, ellos todavía lo tienen que ir pensando. Entonces, para eso tener esto en claro, el tema de las tablas, o para las fracciones con distintos denominador, y darle por ahí menos ejercicios, como para estar claro, como para estar seguro que sabe el contenido, que sabe el procedimiento, pero sabemos que le lleva más tiempo. Entonces, para ser justos, démosles menos ejercicios. Ejercicios combinados también, por ahí son unos ejercicios que abarcan medio renglón o más. Y también requieren una secuencia exacta de pasos y no pueden cambiarse ni saltearse, porque si no se paró en términos, si después que se paró en términos no hizo primero las potencias y después no, y si tiene que fijarse si antes del paréntesis hay un menos, porque entonces le cambió el signo de adentro, pero es distinto porque se confunden si es por más por menos, pero si no es menos, es un montón. Entonces, también acortar el contenido. Si lo que estoy trabajando es que sepan que después de un paréntesis, si tienen un signo más, los signos se respetan, y si tienen un signo menos, los signos cambian, lo trabajo. Después voy secuenciando y acortando los contenidos. ¿Sí? Por ahí elijo un ejercicio que sea corto, pero que tenga estos puntos como para que yo los pueda evaluar. También en esto lo hacemos explícito. Yo le hago un machete, que si me ven las profes de matemáticas me matan, porque por ejemplo digo, si es más y menos, se restan y se pone el signo del mayor. Yo sé que no es mayor menos 6 que 4, pero a ellos les resulta claro que en este caso el 6 es mayor que 4. Hay que decir que el módulo, ¿cómo se dice? Me falta pisar. Hablo. Si vos pones menos 6 más 4, restás. Pero menos 6 no es mayor que 4. Pero el 6, ¿qué es? El módulo, ¿cómo se llama del número? Sin el signo. No, el número solo se llama de una manera. Bueno. No. No sé si no se llama módulo, un nombre tiene. Bueno, pero tiene un nombre especial.
No hay de primer año de matemática que me presentaron. No, no es dígito. Es menos 6 o más 6. El signo es una cosa y lo otro se llama módulo o algo así. Módulo, algo así. Bueno, yo no le agrego vocabulario específico a eso, justamente que tienen dificultades. Le digo el número más grande. ¿Está? Y los problemas con varias preguntas también es muy fácil de subsanar. Pongo la pregunta o problemas que impliquen varios procesamientos o varias operaciones y hay una sola pregunta, qué sé yo. Compro esto y más esto y en total gasté esto, pero uno de los números me falta. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Sumar los dos primeros, restarlos a lo último. La idea es cuánto gasté en total y cuánto me dan devuelto, ir secuenciando, ir organizándole el pensamiento a ellos. ¿Sí? Bien, contenidos que tienen una impronta más visual, las fracciones, geometría, las coordenadas. Y la fracción es otra cosa. Fracciones vos me dijiste que le iba a costar. Mentira, yo tampoco les digo a todos los padres le va a costar esto, esto y esto. Buscamos lo positivo, pero se supone que fracciones les va a costar. ¿Pero qué les va a costar? La suma y la resta cuando tienen distintos denominadores. La graficación, no, es lo primero que ellos aprenden y están felices. ¿Sí? Ahora, si vos lo llevas a eso, a la recta numérica ya les costó. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay? Por ahí hay que hacer el paralelismo entre el dibujo. ¿Quién es No, a todos. A todos los nenes en realidad les tienen, a lo mejor ellos sí realmente necesitan otro tiempo. Sí. Pero en realidad no es específico de ellos. Por ahí hacerle más cercano eso que ellos aprendieron tan fácil con la recta numérica. Entonces hacerle la recta numérica arriba y que ellos representen abajo con el rectángulo. Entonces ven como esto es 1, que lo dividí y es 0, 1 y que lo dividí en tantas partes. ¿Sí? Bien. Hay contenidos muy lingüísticos en el área de matemática. Por ejemplo, cuando le toman escritura literal de los números. Esta vez hubiera necesitado un pizarrón, no me di cuenta. Porque la numeración, es decir, tiene 3 aspectos. Cuando nosotros nombramos el número, que es aditivo, porque nosotros decimos 238. Es distinto a cuando lo escribimos, que es posicional, 238. Ese pasaje, ellos tienen que comprender esa transcodificación. Y por otro lado está lo literal, el 238. Muchos chicos a esto lo logran y después cuando les piden que escriban literal, escribieron 500 y la señora le corrige, que no está dicho aquí 500. Bueno, pero ustedes se dan cuenta que saben nominar los números. Otro contenido, bueno, y todos los términos específicos. de la numeración? ¿Tienen alguna dificultad en cuanto a la conservación de la cantidad para aprender los números? Hay de la conservación de la cantidad, sí. Es según el procesamiento que pueda hacer cada uno. Yo tengo un nene en 7º grado que para decir el número lo va estructurando en la mente, porque verlo posicionalmente no lo puede llegar, desde ese input rápido visual no llega a decir 2348. Entonces dice, pone hasta el punto, tapa 2348. ¿Qué hizo? Un excelente análisis del sistema decimal posicional, excelente
espectacular, pero no puede acceder desde el vamos así. Hay chicos que les cuesta mucho esta transcodificación. Entonces, cuando tienen que escribir 238, escriben así. 238, que es como lo decimos. Y fíjense que para escribirlo es posicional. Entonces, bueno, vamos buscando modos de ir haciéndoles visual qué es lo que está pasando. A mí me gustó que ahora lo empecé a usar. En una escuela usan tabletas, ¿sí? Entonces las tabletas del 100, así, no el multibase, ¿eh? Las tabletas de las decenas son así, y las tabletas de regletas. Entonces nosotros vemos cuando los nombramos, que lo nombramos sueltas, y cuando los escribimos vemos que lo encimamos. Entonces ahí estamos haciendo explícito algo que a todos los otros chicos quizás no les costó. Sí, el sistema monetario es exactamente igual que la otra numeración. El tema es igual que el multibase, que vas diciendo 100 más 100 más 10 más 10, ¿sí? El tema es ver a dónde puntualmente está la dificultad. Si está en esto, con las regletas, está bien. Si está en que no puede llegar a estructurar, con el multibase le viene bien porque les hace muy explícito la inclusión jerárquica. A mí el que nunca me termina de convencer es el ábaco, porque el ábaco es nada más que espacial. Y la fichita blanca, amarilla de la unidad es exactamente igual que la fichita roja, y entonces en cambio el multibase vos unís las 10 unidades y te das cuenta que formaste una tirita. ¿Sí? ¿Te respondí, Roxana? ¿Sí? Bien. Y hay contenidos espaciales. Aparte de input visuales, necesitan estar bien organizados en lo espacial, como es la operatoria, geometría y tablas. Eso es según cada chico y según el diagnóstico que ustedes tengan. Hay chicos con dislexia que no tienen dificultades espaciales, y hay chicos que sí, que por ejemplo las cosas que yo uso en el consultorio son las etiquetas blancas, igual para hacer las reducciones, se llaman cuando van de kilómetros, reducciones. Las etiquetas blancas, esas que para las adhesivas, entonces por ahí yo ya se las doy con el cuadrito hecho, y ellos las despegan, la pegan en la carpeta y ya pueden hacer esas reducciones, que si tienen que hacer el cuadro les lleva un tiempo que restan al otro. Bien, no van a ver, yo esperaba que esté más grande esto. Gilda en el chat dice que hay ábacos que son de madera con arandelas que no tienen colores las fichas, que se llama ábaco sin color. Está bien, el color en realidad no se recomienda adjudicarle un color a la unidad, a la decena o a la centena. A los multibases que yo tengo, los tengo del color que lo trabajan en cada escuela. Tengo unidades verdes, unidades azules, pero ¿por qué? Porque ellos cuando los dibujan no les cuesta dibujar, y por ahí la unidad la hicieron más grande que la decena, ¿está? Nada más que por eso, pero en realidad no se le debe adjudicar un color, porque va más allá del color, ¿no? Es otra unidad. Pero a mí el ábaco lo que no me gusta es por lo espacial, porque el ábaco al final pongo el 230 y 8, es posicional, nada más. Al chico no le da una idea de las inclusiones jerárquicas. Claro que eso ayuda a la inversión de los números, ¿no? Bien, bueno, y acá un contenido de matemáticas de séptimo, bien, con un
estímulo bien visual, como es la suma de ángulos internos de los polígonos regulares. Entonces, los contenidos conceptuales es polígonos regulares, suma de ángulos internos, contenidos procedimentales, obtención de las propiedades de una suma, cubrimiento de un plano. Y está bárbaro ya desde el planteo las actividades porque parten de lo multisensorial. Ellos van a hacer con los pedacitos con las figuras, van el inductivo, van a intentarlo hasta llegar a deducir si pueden o no pueden. Después se llega a ver que se pueden cubrir con con triángulos equiláteros y hexágonos. Pero fíjense cómo parten del trabajo de ellos. Y sí, como tarea tienen que buscar y pegar imágenes de distintos cubrimientos del plano y tienen que buscar qué quiere decir teselados. Ahí vamos a estar más complicados para que se aprendan el nombre y para que realmente después les sirva. Eso podemos pasarlo un poco de largo al teselado. Y las adecuaciones que plantean es brindarle al alumno la copia donde esté indicada la tarea, modificar el tamaño de las figuras para que les sean manipulables, constatar a través de interrogantes que comprende la consigna, brindarle la fotocopia, de la tarea, lectura de las consignas de a una por vez, constatar que comprende, y las fotocopias que sean en área al interlineado de 1,5. Y acá está el libro, que en realidad está medio achatado para que entre, pero fíjense que el libro tiene un buen interlineado, no es preciso adecuar esto que dieron acá en el libro para que ellos puedan leerlo, es una letra clara, fíjense cómo puede basarse en todos estos, que en realidad en este caso no serían paratexto, porque es lo que estoy trabajando, ¿no? Los triángulos equiláteros, cómo esto visual les ayuda, es un contenido en el que van a poder desempeñarse mejor. Otro trabajo es de quinto y ahora sí es de fracciones. Y también el objetivo es reconocer la necesidad de los números racionales. Está muy bien trabajado porque no siempre se trabaja bien fracciones. Yo este año hice un taller de matemática y le decía a los chicos, ¿qué es una fracción? Y no quería el término específico, académico, quería que me muestren. Y para ellos la fracción era la representación de la fracción, es esto. ¿Y qué quiero decir esto? ¿No? Acá está muy bien planteado, lo trabajan ven si tenemos 3 manzanas y las tenemos que repartir en partes iguales entre chicos, llevarles la manzana, que lo hagan. Ver que los números enteros no nos sirven en este caso. En el taller que hice llevé pizzas para todos, entonces veíamos que no nos comemos una pizza, ni cero. No nos sirven los números enteros, que los matemáticos que son re inteligentes inventaron otra cosa para decirlo en términos específicos, porque ellos dicen, me comí un pedazo. Bien, ¿y cómo lo decimos en matemáticas? ¿Es 0 pizza? No. ¿Es 1? No. Bueno, entonces llegamos después a ver tal cual está planteado acá, muy bien. Y después los problemas, fíjense, Lucas tiene un chocolate dividido en 7 barritas, no está acá quien lo hizo yo no me acuerdo el nombre, ¿no? Lucas tiene un chocolate dividido en 7 barritas y se comió 4. Trabajarlo, y lo plantean en las adecuaciones, trabajarlo con elementos que ellos puedan dividir. Es más difícil decir me tomé medio litro de leche, ¿no? Que decir un chocolate con 7 barritas y, que desde lo multisensorial empiecen a acceder así. Escribe las fracciones y las representan, ven que hay un montón de fracciones, y esto lo que plantean es en la netbook, que ahora muchos tienen, hay una página que es Bedoque, y que hay un montón de actividades y desde distintas actividades trabajar las fracciones. Y ahí sacamos un poco el tema espacial y el tema por ahí motriz. Sino también
darles estas etiquetitas con muchas figuras divididas en 4, divididas en 3, divididas en 8, y que ellos saquen la que le parece que les sirve para esta actividad. ¿Sí? Y bueno, las adecuaciones, la multisensorialidad, esto de parto la manzana, cerciorarse de la comprensión de los términos específicos y los conceptos, fotocopias de los enunciados y figuras hechas en papel, que es lo que les decía hoy. Y acá, este trabajo es de primer año ya, y acá tenemos ecuaciones. Fíjense cómo plantean las ecuaciones, bien como una igualdad, como un equilibrio tiene que haber entre una y la otra. Primero lo plantea con estos dibujos, que hay que encontrarle después el equivalente, para después pasar a los números en sí. Recuerden el tema de las ecuaciones, todo lo secuencial que implica, entonces que sean más simples o que sean menos, o darles el resultado. Entonces, ellos que hagan una y que sepan el resultado y que revisen, porque muchas veces en todo ese procesamiento que tienen que hacer no es que no saben, se olvidaron, ¿no? Y recuerden esto que les había mostrado yo, creo que la primera vez, que es justamente un enunciado matemático, y si realmente le sirve al docente, al chico, a la familia, que él copie esto cuando el objetivo de la actividad estaba puesto en otro lado. ¿Sí? Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo del área de matemáticas? ¿Estamos? Bueno, otro área es lengua. Y lengua tiene varias implicancias porque voy a trabajar con la lectoescritura no como transversal, es un contenido. En el área de matemáticas, ¿les parecen que los objetivos y los contenidos se afectaban o se afectaba solamente la actividad o el recurso? La actividad, porque en realidad quizás le sacás, le das menos actividades, ¿no? O se lo planteas más gráficamente, o se lo secuencias más, pero en realidad ni objetivos ni contenidos están en juego. Lengua. ¿Recuerdan lo que habían hecho ellos, que no están aprobados? Están en proceso están en proceso. Están en recuperación. De las actividades metalingüísticas, como, bueno, pensábamos, si el objetivo es trabajar sustantivos, por ahí que no copien todo el texto para buscar después los sustantivos, o que no lean el texto para ver dónde están los sustantivos, sino transversalizarlo y directamente que busquen esto. Con los sustantivos, con los contenidos, con género y número. Y las intervenciones, ¿se acuerdan que habían planteado? Era lectura previa, explicarlo oralmente con soportes visuales, evaluar oralmente, no exponerlo a la lectura en voz alta, que algún compañero puede leerle al adulto o algún adulto. Si yo lo que estoy trabajando es lo metalingüístico, ¿sí? El tamaño de la letra, señalarle la palabra clave en la consigna escrita y anticiparle los textos. Entonces ahora, en base a lo que habíamos visto de tercer grado, vemos esto que creo que es de cuarto me parece que es. Y fíjense, el contenido conceptual es la descripción caracterizadora de objetos, animales, personas, y es la procedimental construcción de descripciones orales y escritas, decía ahí, y construcción de oraciones. Entonces, como actividad, les muestra el dibujito, que está bárbaro para que lo tengan bien visual y que describan algunos objetos, que muchas veces quizás ellos te van a describir quizás de otro sentido que no sea solamente el visual o el auditivo, te voy a decir blando, porque tienen eso claro, esa sensibilidad que habíamos hablado. Y ven que, bueno, está bárbaro porque la manzana que es más del gusto, el jabón, el perfume. Y después de eso escribían oraciones
Y después de eso hacían adivinanzas, justamente desde las descripciones hacían adivinanzas. Y las adecuaciones que plantean es oralizar y valerse de soportes gráficos. Y el anterior me parece que era de cuarto y este es de quinto. La planificación directamente me habían planteado una presentación de pruebas. Me encantó porque las otras eran actividades y esta es una prueba. La idea es que sepamos que las adecuaciones comienzan desde la incentivación y el planteo de la actividad, del contenido, hasta que llego a la evaluación. Muchas veces me pasa que yo veo en las carpetas que no hay ninguna adecuación y sí en la prueba, pero en realidad o le mentimos antes y le pusimos bien, correcto, qué sé yo, y no era, o lo masacramos antes y después en la prueba le estamos realmente dando las posibilidades que él tiene, ¿no? Entonces, ser coherentes, que la adecuación parte desde el momento en que empiezo el contenido hasta el que lo termino. Esta prueba, fíjense todas las adecuaciones, fíjense piensen los contenidos y los objetivos que deben haber tenido, que después me los mandaron las chicas, que es también esto metalingüístico, y fíjense cómo adecuaron. Les habían dado un texto que también cambiaron la fuente, el interlineado. Es más, me mandaron una prueba de otro chico y estaba escrita a mano, no sé si no se las dictaron, pero a ellos le dan con una fuente que es adecuada, un interlineado, un tamaño, eso es toda una página. Está bien separado para que no se le muevan los renglones, quizás él quiso escribir una cosa y se le movió el renglón, hizo lo de abajo. Y le da el listado de las palabras por el tema de la anomia, y que las vaya tachando, le dice. Entonces, un adjetivo numeral, si él tiene la idea, lo encuentra acá. Sí, esto en realidad estaba abajo o arriba. Por eso le digo que ocupaba toda la página. Después de eso, la prueba consistía en cambien el género y número de los adjetivos para que concuerden con el sustantivo. Y fíjense la adecuación. Destacan los adjetivos con negrita como para que les queden claros de qué estamos hablando. Y le hizo la rayita al lado de los sustantivos. Los otros chicos no lo tenían así. Agregan el punteado. Y también letra grande, bien interlineado. Y esto, la clasificación de la acentuación, primero le ponen el concepto arriba. ¿Ven? Estaban recuadraditos los tres. Y después dice que lea las palabras y colorear la sílaba donde se acentúa, si lleva tilde, colocarlo. Acá hay un tema con el tema de la acentuación. Los chicos con dislexia leen bastante monocorde, ustedes se acuerdan los que leyeron. Entonces, por ahí le da lo mismo leer presentación que leer presentación, que leer presentación, ¿no? Entonces, les cuesta muchas veces clasificar la palabra. Entonces, una adecuación que se puede hacer, si ustedes lo que quieren saber es si él sabe las reglas de acentuación, es darle toda una lista de palabras agudas y que él ponga tilde. Entonces ahí él va a tener que saber que llevan tilde las que terminan en S o vocal. ¿Está? Porque si yo le doy un listado de palabras, por ahí no la leen como debe ser. Si no, otra es leérsela uno, pero tenemos que estar 1 a 1. Fíjense que acá dicen, primero que lea las palabras, colorear, lo secuencia la actividad, porque también está bárbaro. Por ahí dan todo junto, dan la clasificación de las palabras según su acentuación y cuándo llevan tilde o no, todo junto. Entonces, vos le preguntás, ¿cuándo es una palabra aguda? Cuando termina en S o vocal, porque mezcló los dos conceptos. Es recomendable dar en una clase y en 2 o 3 una cosa y después dar lo otro. Y acá hace esa secuenciación. Primero que lea la palabra y coloree la sílaba donde se acentúa. Y después pone tilde o no.
Una vez que identificó las sílabas tónicas, deben cerrar las palabras. Después que hizo todo eso, busco la que era grave en base al concepto. ¿Ven? Bueno, no se ve. Esto lo saqué ayer de una carpeta de un paciente mío. Dice, el destinatario es esa persona o ese... Yo porque leo letra disléxica, pero es impresionante, pobrecito, lo que escribió. No sé si se podría poner más oscuro. ¿De qué le sirve? Porque él, para leerlo, va inventando. Tras que le cuesta decodificar, va inventando. Le lleva un montón más de tiempo que le saca su comprensión. Y en realidad lo que queríamos que él sepa quién es el destinatario, el emisor, el receptor, el mensaje. Era muy fácil de sacarle esta escritura. Estos temas los tomé de un programa de primer año de lengua. Y fíjense que son estos los contenidos: texto expositivo, concordancia para texto, resumen, esquemas, subrayado, género discursivo, la historieta, el cuento, la novela, circuito comunicacional, ahí está lo que veíamos hoy, funciones del lenguaje, la noticia, crónicas periodísticas, ortografía, la oración, análisis sintáctico. ¿Ven? A ver si se ve el anterior. Está chiquito. Pero mejor me parece que se ve así, ¿sí? No sé allá. Ah. ¿Les parece que hay algún contenido de estos que los chicos con dislexia no puedan, a los que los chicos no puedan acceder? Análisis sintáctico. Fíjense, texto expositivo, concordancia es un poco lo que íbamos a trabajar cuando ellos nos traigan los iconos, lo vamos a tener re bien trabajado de tercer grado. Así que concordancia no tenemos problema. Para textos es en lo que ellos se basan y muchos para poder comprender, ¿no? Resumen y esquema, como decía Roxana, realmente son capaces de abstraer, entonces perfecto abstraen. Es más, si vos le decís que te lo escriba, te da el resumen más acotado, pero perfecto. Porque ¿de qué se trata? De un sapo. Estaba bárbaro. Un sapo que, cosa de no escribir mucho. El subrayado, ahí puede que sea. Porque por ahí, por no leer todo, vos le decís subrayá ideas principales y te subraya del primer párrafo 2 ideas y después deja de subrayar. Pero no porque no pueda acceder al contenido, sino de nuevo estamos con el tema de la lectura. La historieta, el cuento, la novela, todo eso perfecto. Desde el oral perfecto y desde los elementos, las características que tiene cada uno. Bien. La noticia estamos en lo mismo. La ortografía vamos a tener que jerarquizar. No sé a dónde fue que decían que hacían la semana de... ¿Vos no te acordás? Hoy ya estamos... bueno, porque realmente dar... Hoy todos los terminados en cibo, qué sé yo, se escriben con bel corta. Hoy al otro día, es un montón que no creo que ninguno lo llegue. ¿No? En general, la ortografía es un gran tema en esta generación. Yo lo que hago, y a ellos les cuesta mucho acceder a la ortografía, yo lo que hago es jerarquizar. Jerarquizo, por ejemplo, y tienen un machete. Todo trabaja, y a ellos les encanta que le digamos machete porque se creen que estamos haciendo trampa, pero la idea es que ellos a eso después lo tengan internalizado y puedan apelar a eso sin tener el papel, ¿no? Entonces vemos como objetivos todos los terminados en ABA, sí o sí, es fácil. MP, MB, NB,
le digo yo, corrió, saltó, bien, y los guía. Y después hace, a ver, verbo y necesito, creo que son 4 o 5. ¿Qué las tenemos escritas? ¿Qué le cortamos letra por letra? ¿Qué le resaltamos donde tienen la palabra la letrita tramposa? ¿Sí? Y punto. Y el uso de mayúsculas. Y punto. Después, bueno, la compu arreglará y lo que no arreglará. Toda la generación está sobreviviendo a esto. No existen. Sí. Sí, hay que acordarlo con los papás, porque por ahí vos lo decís, el papá te cae encima. En realidad hay que decirlo. Hay, por ejemplo, en escuelas en Inglaterra que hay programas de trabajo con los papás de todos los chicos de qué es la dislexia, como para que todos comprendan, ¿no? Sí, hay que decirlo porque no es algo de lo que hay que avergonzarse y hay que naturalizarlo. Y así como hay un librito que los otros días circulaba y lo leyó ahora mi hija, me decía, mira qué lindo que está. Tengo una amiga, me lo trajo un paciente que se llama Tengo una amiga con dislexia. Entonces cuenta, yo me daba cuenta que le costaba más leer y bueno, por ahí es una entrada a que lo lean y que empiecen a preguntar, ¿no? Yo lo que sugiero es que lo naturalicemos. ¿No? Que vos digas, sí, está bien, él precisa esto, que vos estés muy segura como docente. Claro, él precisa esto. ¿Vos pensás que vos precisás realmente esto? Porque si vos lo pensás, lo charlamos y yo estoy dispuesta a ayudar a todos. Es decir, no a todos la misma adecuación, pero así como a mí nunca me tocó borrar el pizarrón porque nunca llegaba a la parte de arriba, a otro, sí, bueno, vivo con tacos. A los altos les toca siempre estar atrás, al que tiene por ahí anteojos lo ponen más adelante. Todos tenemos algo distinto y lo que la seño hace es buscar que todos puedan aprender lo mejor que puedan. Yo creo que es mucho más positivo charlarlo y trabajarlo en el grupo. Yo creo que es mucho más positivo charlarlo y trabajarlo en el grupo a que el nene esté sacando la tabla y se crea que está en infracción o que está haciendo algo malo, con todo lo que implica eso, cuando en realidad está haciendo algo que él precisa y la docente se lo está permitiendo. Entonces, prefiero que se naturalice en el grupo y no que él se crea que está haciendo algo que no debe y que la docente o se está haciendo la tonta y mirá que yo hago algo que no debo y la seño es tonta, o tenemos algo entre nosotros dos que todos los otros no. Yo prefiero que sea así. Pero siempre hay que charlarlo con el papá, porque hay papás que vienen y te dicen, ¿cómo dijiste que...? Bueno, ¿viste? Y en realidad hay que trabajarlo con esos papás porque no debe ser así, pero hay que trabajarlo con los papás. Sí, y en la medida en que el docente esté más seguro y lo naturalice y lo charle con el grupo, todo va a funcionar mejor. El mismo grupo, no era acá, que contaba una mamá que el nene en 7º grado, llega una maestra reemplazante y lo quiere hacer leer y se levanta una compañerita y le dice, señor, no, mira, yo te explico, él tiene dislexia y no puede leer porque demora mucho, entonces vamos a leer nosotros y él escucha, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese grupo lo trabajaron desde el principio, ¿no? Bien.
Y la oración, análisis sintáctico, en realidad, por ahí lo nominativo les va a costar, pero no la idea. ¿De quién trata la oración? Bien, es el sujeto. ¿Qué está haciendo? Es el predicado, ¿sí? Eso no les cuesta lo interpretativo, sí decir objeto directo, por ahí objeto indirecto. Bien. Contenidos procedimentales, activación de conocimientos previos, lo que viven haciendo ellos ante una lectura para apelar a eso más que a lo que el texto me da en sí. Búsqueda y selección y organización de información, atribución de significados a vocablos desconocidos, lectura comprensiva y captación de textos, verificación de la comprensión mediante síntesis, respuesta, autorrespuesta, cotejo. En realidad, si la búsqueda y selección y organización de la información no meramente tiene que ser en un texto, ellos pueden buscar en Google, pueden buscar en documentales y muchas veces traen un aporte que es muy diferente a los otros, ¿no? La atribución de significados a vocablos desconocidos es muchas veces a lo que ellos apelan para no buscar en el diccionario, porque es también, fíjense lo secuencial que es buscar en el diccionario. Tengo que saber el abecedario, cosa que les cuesta, saber que tengo que buscar primero la primera letra, después la segunda, de nuevo es conciencia fonológica, es análisis de la palabra, ¿sí? Una adecuación que yo sugiero es que las mamás les hagan un señalador con el abecedario todo larguito. Entonces ellos tienen el abecedario y pueden ir buscando y les queda después señalando dónde está la palabra, ¿sí? Bien. Y el gran tema de lengua es el tema de literatura, que recuerdan que no quiero que no los expongan a la literatura, sí que se las acerquen quizás oralmente, que se las lea otro, pero que por favor sigan accediendo a la literatura. Otra área es la ciencia. ¿Alguna duda de lengua? ¿Algún contenido que les parezca que no está? Por ahí lo que habías hablado vos de selección de textos literarios. Ah, bien, que lo habíamos hablado la otra vez. Que lo habíamos hablado, que por ahí sí más o menos podrías ver cuáles son los géneros y dentro de los géneros literarios algún estilo en particular para empezar cuando vos querés que empiecen a leer algo que facilita la puerta de entrada, digamos, ¿no? Bien, la puerta de entrada sí o sí tiene que ser algo que les gusta. No vamos a poder obligar a un chico a leer el Cid Campeador, qué sé yo, y se los dan. ¿Qué les dieron? Bueno, me van a matar las profesoras de lengua, el Matadero. No sé si están en el currículum o lo eligen, me van a matar lo que yo digo, pero realmente en una generación que no quiere leer, acercarlos a un lenguaje ya que es tan distinto al nuestro, tampoco digo que lean pavada y que lean, pero buscar textos, y que hay un montón de autores que son mucho más cautivantes, que tengan un vocabulario y un modo de pensar distinto, que es más cercanos a ellos. Por ejemplo, en la primaria yo no sé... digamos, de la riqueza, si lo analizo desde el lenguaje en sí. Pero, por ejemplo, Pesetti me gusta porque, como ¿está bien? Porque te va planteando y te va contando cómo razona realmente un chico de 12, 13 años. Claro, entonces él lo va leyendo y lo puede acercar realmente a sus vivencias. En cambio, si le ponemos toda la literatura clásica, y no va a querer leer, que dejemos eso para los que les gusta lengua y literatura, ¿no? El género, el tipo de texto que elija, básicamente lo que él elija, si le gusta leer historietas, perfecto, que lea historietas. Le gusta leer enciclopedias de dinosaurios. Bárbaro. Bárbaro. O si les gusta hacer, qué sé yo,
cosas con las manos, esos libritos que son de manualidades y que son textos instructivos, y fíjense que ellos tienen que ir leyendo, comprendiendo y haciendo. Entonces, en realidad es lo que a ellos les gusta. Después, cuando se les impone leer sí o sí, como es en la secundaria, que hay un listado de libros, me hubiera gustado que haya habido más docentes de lengua que me hayan dicho, que hayan leído los libros y me hayan dicho que me sugieren. Yo, por la experiencia de lo que me traen mis pacientes, es esto que contaba los otros días, ese de pollos de campo, realmente era muy, muy loco el libro, estaba muy fantasioso, pero en realidad tenía un tipo de adjetivos tan poco usados que nunca podía representarse lo que estaba diciéndole, y ellos necesitan esa representación. En cambio, la que le dieron después, que como dije que se llamaba Pan de Guerra o Panes de Guerra, le iba describiendo tan lindo cómo es Afganistán, cómo es la posición de la mujer. Y digo, bueno, ese tipo de libros sí. Por ahí pensaba también, por ejemplo, a mi hija en quinto le dieron un montón de libros, cada uno de quinto grado, tuvo que llevar libros y lo van rotando. Que yo decía, por ahí es un riesgo para la docente, porque por ahí llevan libros adecuados y libros no adecuados, y por ahí la docente se tiene que leer todos para saber si después el resumen no es un bolazo. No sé cómo es. No sé, porque yo digo, si uno un poco vivo no lo lee y le escribe un bolazo que se le ocurre a él si ella no leyó el libro, bueno. Pero hay libros que tienen distintos cuentos adentro. Entonces, ese libro se lo podés dar a este nene, porque en realidad son todos iguales de grande, pero a él le decís, no leas todos, lee el primero. Y estamos acortando y está leyendo él. ¿Está? ¿Sí? Ciencias sociales. Bueno, por ejemplo, esta planificación que me presentaron dice los contenidos, proceso de independencia de América Latina, causas, consecuencias, procedimentales, lectura e interpretación del texto, reconocimiento de las causas, consecuencias en cada tema de la historia tratada. Valoración, respeto. En realidad pueden acceder a todos los contenidos. El tema es buscar que le dieron este texto, que eran como 4 hojas. No está mal interlineado, pero por ahí si tienen mucho que estudiar es mucho. Fíjense, leer y subrayar las ideas primarias de cada párrafo y responder a las preguntas dadas. Y es lo que decía yo hoy. Por ahí no es que no sabe de lo que trata el párrafo. Subraya la primera oración y pasa al otro párrafo para no leerlo entero. O el resumen para ellos es hacer más chico el texto, subrayan de los 2 primeros párrafos y nada de lo otro. Desde el oral esto es muy subsanable. Y las adecuaciones le pasaron el texto a otra fuente, otro interlineado, tamaño, las fotocopias son de muy buena calidad. En realidad no me acuerdo, pero me parece que cada una de esas hojas era una página. Le dieron el texto antes, más corto, menos actividades, no exponerlo a la lectura, y desde lo actitudinal, mayor contención, refuerzo positivo del alumno, trabajo en conjunto con la familia y de la escuela, capacitación continua. Por ahí el trabajo conjunto con la familia es cuando la familia puede. Muchas veces a nosotros nos pasa en la asociación, que ahora que vamos a tener casa nueva es otra de las cosas que vamos a hacer, es que uno le dice a las mamás, léele vos, y la mamá le cuesta mucho, o por la herencia que tiene, o por lo sociocultural. O vos lees y lo vas charlando y le cuesta mucho. Entonces ahí se empiezan a entremezclar el trastorno en sí con todo esto sociocultural. Bien, ¿algo de ciencias sociales que les parezca? En las evaluaciones, que yo doy ciencias sociales y naturales, esto de unir con flechas, de dar las oraciones incompletas para que pongan el final de la oración con los conceptos, las listas de palabras, tachar, oración para tachar la opción, esto los ayuda mucho. Y también me parece a mí
yo a veces doy historia del arte y hay muy buen material audiovisual de historia, hay muchos videos muy buenos para explicar conceptos. Cuando fue el 25 de mayo me mostraban que habían hecho en una universidad de San Luis, me parece, que habían inventado como si era un Facebook de Cisneros, ¿no lo vieron? Está fantástico, un Facebook de Cisneros. Entonces Cisneros dice, qué sé yo, me enteré que a Fernando VII lo metieron preso, pero no digamos nada. ¿Cómo te enteraste? Pero está fantástico. Bueno, eso, por ejemplo, lo puede hacer un chico con dislexia. En vez de decirle, vos contame todo esto, a ver, inventame un power, tráeme figuras, tráeme láminas, contame desde ahí y seguramente va a ser muy creativo. Utilizar imágenes, que también los libros, generalmente buscar muchas imágenes, digamos, que son muy lindas y ayudan mucho para iniciar, digamos, motivar. Y después, nosotros, bueno, además de esto de unir con flecha, que decían, también el tema de probamos, digamos, y funcionó muy bien, trabajar en grupos, pero hacer representaciones de la situación. Entonces trabajamos el tema de castas en la sociedad colonial y bueno, para eso previamente les leí. Entonces sí, tomé textos de Cristina Bajo, que es muy descriptiva de los lugares, de las situaciones. Bueno, nosotras es un colegio de mujeres y ellas entonces tenían que hacer el guión y después representarlo. Y realmente que chicos que tenían mayor complejidad en el aprendizaje o en mostrarse, ahí también uno evalúa mucho la responsabilidad, cómo se prepararon para ese día, cómo se vistieron y cómo representaron. Y eso, aparte, creo que sirve para afianzar los vínculos, generar confianza. Ellos lo que van a decir ya lo saben porque lo prepararon. Entonces, bueno, ahí surgió mucho la cuestión romántica en las historias. Si bien las historias de ficción ellas las tenían que crear, pero justamente la parte, el contenido histórico tenía que estar incorporado a esas historias. Entonces, si ellos, bueno, trabajaban en las minas, entonces aparecían los esclavos, los indios, entonces todo eso tenía que aparecer en esa historia de ficción que habían creado. Bárbaro, y eso seguramente enriqueció a todos, y todos se quedaron mucho más con la idea de cómo era la sociedad colonial a verlo en un libro y recordar el nombre mestizo, sambo, que esto, que el otro, y no todo esto que lo vivencia mucho más. Es difícil de apropiarlo también a veces si no hay una lectura como por ejemplo estas que son novelas históricas, o sea que, porque del libro, bueno, ese sambo lo define y bueno, o sea, es como que y las relaciones. Entonces esas relaciones, incluso interpersonales, cómo se van dando y demás, les cuesta, de hecho en los libros tal cual, en los procesos históricos no está mencionado. Entonces a veces puede recurrir a eso. Sí. Bien. La geografía muchas veces les cuesta, a los chicos les cuesta espacio, les cuesta geografía, cuando tienen que dar las coordenadas, latitud, longitud, meridianos, todo eso le cuesta. Marcela, en eso nosotros trabajamos acá bastante con profesores de geografía que usan el Google Earth y el Google Map. Como lo que vos planteabas, hay adecuaciones curriculares que la excusa a veces de generar adecuaciones es que en el grado o en el curso hay un chico con dislexia, pero las mejoras es para todos. Porque la profesora de geografía nos decía, no hay modo hoy que los chicos no se apasionen con la geografía con estas herramientas. Claro. Bien. Ciencia. Perdón. Sí, yo creo que el trabajo anterior es de mi compañera que aún no pudo llegar, tuvo un compromiso familiar. Y dice, yo después que entregué el trabajo me di cuenta, porque buscando todas, por ahí tenemos el material ese de primer ciclo, de primer grado, segundo grado, que llega de maestra para primer ciclo, o viene para inglés, viene para nivel inicial, para todos los niveles. Abro, dice, una de las tapas, y estaba la línea de tiempo. Y yo, o sea, tenía la parte de Argentina, me dice, entonces ahí me di cuenta, porque estaba todo, o sea, estaba la parte gráfica, porque las flechitas iban para abajo, y vestidos de época, y una referencia mínima, y el siglo. Entonces ahí me di cuenta, es esto lo que necesito. Otra de las cosas es, creo que en segundo año dan los mismos temas que en sexto. Entonces, ¿puede ser? Historia argentina. Claro. Entonces, darle un texto de sexto
como para que a ellos les sirva para introducirlos en el tema, que puedan entenderlo, y por ahí le lees después el de segundo año, que tiene quizás un poco más de complejidad, pero lo introducís con un texto más simple, ¿sí? Y también hay un texto, o sea, hay un libro muy lindo, Don Perro de Mendoza, no me acuerdo ahora el autor, el título es ese, Don Perro de Mendoza tiene, o sea, de cada efeméride, la anécdota, en realidad. Y ahí está la representación, como lo de Adela Bach, fueron muchos materiales que salieron para el Bicentenario. Sí, sí. Samba también. Claro. Sí, vos googleás y encontrás un montón de... Está la anécdota y después está así el glosario y el dato real. ¿Qué pasó el 25 de mayo? La primera junta es... Y está la anécdota, digamos. Está bien, que por ahí se puede partir de eso, Claro. hacer todo bárbaro. De ciencias naturales, se ve que no tienen problema con los chicos con dislexia, porque tanto en la capacitación que dimos en la UNL como acá, ninguno pudo presentar de ciencias naturales. En realidad, se puede apelar mucho a lo visual, ¿no? A lo práctico. A la mayoría les gusta, si los dejan realmente demostrarlo. Ahora, Claro. si es la prueba es qué es un ecosistema, qué es una población, y es todo así, e invirtió el término, bueno, ahí ya les deja de gustar, pero si le dejan hacer láminas, mostrar con experiencias, les gusta. Yo soy profesora de biología, o sea, de Ajá. ciencias naturales. Lo que tiene las ciencias naturales y la biología es que tiene muchos gráficos. La enseñanza se hace a través de muchos gráficos. Y hay modelos, lo que se llama modelos científicos, en donde vos representás lo que le estás leyendo al alumno. Lo representás en el pizarrón y hay una ubicación enseguida el concepto lo incorporan, o sea, esa es la posibilidad de las ciencias naturales. Eso debe ser lo más fácil, lo que sea más fácil para ellos. Es las metodologías que se aplican para enseñar, y se enseña en forma general, no para disléxicos, Bien, o sea, ¿se no en esta acuerdan problemática. que yo acá creo que había dado sí, me parece que acá el ejemplo del sistema inmune, Ajá. lo había dado acá, que el no te sistema, escucho. ahora me olvidé cómo era, que el sistema inmune era un conjunto, no me acuerdo, bueno, pero estaba el término plasma, capilares. Claro, el chico lo leía y no entendía nada. Entonces empezamos, vos sabés qué es plasma, vos sabés qué es capilares. Bueno, primero lo pasamos a términos brutos, digamos, poco específicos. Los capilares son las venitas chiquititas, que viste que vos te pinchás y te sale sangre igual, qué sé yo. Bueno, plasma es el líquido que tiene la sangre. Lo buscamos en Google, buscamos videos, mostramos y dijimos, bueno, ahora ya está. Ah, eso era, bueno, ahora intenta pasarlo a términos específicos, porque después está bien, es una ciencia, no podés decir, pero partimos de ahí, hay un montón de videos realmente en internet que nos ayudan, ¿no? Y los libros tienen muchas imágenes. Siempre y toda la cuando no se les dé bibliografía tiene fotocopias mucho. borrosas negras, porque las imágenes son todas Sí. negras en biología, porque son paisajes o qué sé yo, y al final de acá saca los elementos abióticos y los bióticos, y es una cosa negra. Claro, claro. A mi hija le tomaron las partes de la flor, era la fotocopia así, no pegó una, pero era todo negro y las flechitas para mí salían de todo el mismo lado. Se puede hacer con la flor en vivo. Y me acordé de una cosa, por ejemplo, en ciencias sociales, que no es disléxica, lo hicimos porque a mí me encanta ciencias sociales. Entonces habían dado el cruce de los Andes. Y también muy así desde lo conceptual, que cruzó por esto, que lo otro, bueno. Entonces le digo, mira, yo te voy a explicar, vamos a ver por qué San Martín tuvo que cruzar los Andes. Entonces hicimos una maqueta con la cordillera, veíamos cómo venían por acá los realistas, por acá venían los portugueses, y ella quedó fascinada. Y todos entendieron el por qué San Martín cruzó los Andes.
que en realidad era así de un texto que decía que cruzó los Andes para liberar, qué sé yo, ¿no? Y para... Que me parece que que es importante en la medida de las posibilidades, por supuesto, económicas, pero revalorizar el tema de los libros. Nosotros lo trabajamos mucho en común acuerdo, digamos, y yo les pido los libros, les digo, por supuesto, el que no puede, fotocopia, pero realmente que a veces la diferencia no es tanta y es mucho lo que se gana. Entonces esto de las imágenes es fundamental. Hoy veíamos Revolución Industrial y ver unas pinturas, unos cuadros, que vos y ya está, no tenés que estudiar justamente eso, que es un tema muy visual, muy las consecuencias, el humo, las chimeneas. Es como que ya con esa imagen tienen 3 hojas, quizás que ya no las tienen que estudiar porque las pueden, o los chicos trabajando, el telar, de nenitos de 6 años, chiquititos llevando los carritos de la mina, pegándole con un látigo. Entonces vos ya ves eso y todo lo demás está en el chat. Adriana dice que hay unos videos del autobús mágico. Ajá, sí. Que dice que son muy buenos también. Creo que es para ciencias naturales. Para ciencias naturales, sí. Estaba. Ajá. ¿Cuál página? Educatina, acá nos sugieren otra. Compilar todos. Sí, en el foro además, ustedes vayan poniendo lo que vayan quieren, compartiendo sugerencias. Vieron que el foro va a quedar abierto para que ustedes se le van ocurriendo otras ideas. Vieron que hay muchas dudas que fue respondiendo Marcela en el foro, y que aprovechen también ahora cuando están cerrando el año, haciendo un balance de las actividades, sugerencias que a ustedes les parezca que otros compañeros les puedan venir bien. Utilicen el foro para compartirla. También ahí hay un grupo de docentes de Rosario que en el chat, cuando vos dabas matemática, decían de los libros de estos ¿cómo es? Los PREM de Rosario, que están hechos por una pareja de maestras, dos hermanas. Ajá. De Greco, sí, la Greca. Los premios, un método de Rosario, de lengua, matemáticas, son unos libros que también lo recomendaban porque hay gente de Rosario viendo también. Buenísimo, podríamos hacer realmente una compilación de todas las sugerencias para retroalimentarnos entre todas. Bien. El otro tema es el inglés. ¿No? Sí, justamente dislexia pensamos que es una dificultad en el procesamiento de la lectura y de la escritura, ¿qué pasa con la enseñanza de otros idiomas? ¿No? Entonces, volvemos al cuadrito. ¿Se acuerdan? Lo van a saber el cuadrito después. ¿Se acuerdan que empezaba con ese análisis visual? En realidad estamos hablando de idiomas con el mismo alfabeto, o sea que todo eso ya lo subsanamos, ¿no? Las invariantes de las letras, la direccionalidad, es el mismo alfabeto, ¿sí? Hacen la regla de conversión grafema-fonema, ¿se acuerdan? Mari, como que nuestra conversión era bastante transparente. Y, por ejemplo, no es que se me escapó esta de las otras charlas, ¿se acuerdan que veíamos acá que la regla de conversión era otra? Por ejemplo, la C con la I se lee chi, ¿sí? La capocha. Pero es bastante regular el italiano, siempre la C con la I se lee chi, ¿sí? Sulla no es Zulia, ¿cómo es? Sula, pero también es siempre así, la G y la N siempre ñ, ¿sí? Entonces, el italiano tiene otra regla de conversión, pero sigue siendo un idioma bastante transparente como el castellano. Y se acuerdan el tema de que los disléxicos terminaban decodificando de manera bastante exhaustiva y adecuada, pero que les llevaba más tiempo. Y puse esta palabra, Gacibulrisaurus. Fíjense cómo la tengo que leer desde la ruta indirecta. Y fíjense que yo sé que la G con la A, el sonido es G, que cambia según el contexto esa letra, porque si es con la E suena G,
que la C con la I, también el sonido es que cambia también según el contexto, que la L, que la R después de la L suena R, pero son todas reglas en el castellano. El castellano en lectura es absolutamente transparente, no lo puedo leer de otra manera. ¿Sí? El tema es con el señor inglés. Ay, no me digas que no me quedaron. Que cuando se acuerdan que los chicos con dislexia les cuesta pasar a ese léxico visual. Pero ¿qué pasa? En el inglés tengo que apelar a ese léxico visual. No me sirve solamente la regla de conversión, porque esa regla de conversión no es regular. Si yo no apelo a lo visual, regularizo una lengua que no la es, como es esto. Sí. Fíjense que tiene hasta la N igual, no lo voy a decir en inglés, hasta la N igual, pero suenan absolutamente distintas. A ver. Es totalmente distinta. Es más, hasta veía, justo cuando preparaba una charla, nature, que debe ser nature, de la misma familia de palabra que es natural, tiene otra regla de conversión. ¿Sí? Entonces, con el inglés estamos complicados porque que es en lo que al final pueden plantarse los chicos con dislexia, que pueden llegar a decodificar bien, no lo pueden hacer en inglés porque requieren de lo visual. Entonces, acá hay una planificación que me presentaron, que era introducir el vocabulario sobre el clima. Y las adecuaciones dicen no preguntar en voz alta, explorar el punto fuerte y permitirle hablar de ello al chico como para darle seguridad de autoconfianza, personalizar el material a trabajar, que trabaje en pareja, le puse esto arriba, la práctica coral, que vayan leyendo conjuntamente como para que vayan enganchando la prosodia y la pronunciación, facilitar la comprensión de enunciados traduciendo, porque por ahí las docentes de inglés llegan y hablaron todo en inglés, no cachó lo primero nada más, no enganchó nada más. Haciendo gestos, los drills, los ejercicios breves y repetitivos, ¿no? Y la realización de murales. Sugiere eso y el hecho de oralizar lo más posible. ¿Qué pasa? Para que ellos se acuerdan en esa regla, en ese cuadrito, para que ellos apelen al diccionario mental, tenían que tener el diccionario auditivo, el léxico auditivo. Entonces tienen que tener mucho hablado desde el oral esto, para que les pueda salir chair y lean chair. ¿Está? Entonces por ahí lo que tengo que hacer es acortar el caudal de vocabulario que le doy. No le voy a dar todos los útiles escolares, démosle los más 4, los más simples, ¿sí? Y esto de cerciorarme que entendió, porque Patri contaba los otros días que el hijo de ella se estudió todos los útiles escolares y confundió materia con materiales cuando lo leyó. Entonces escribió todas las asignaturas en realidad, ¿o no? ¿Sí? Tenía que escribir las asignaturas y escribió los útiles escolares porque leyó materiales en vez de materia. Y entonces ven, él estudió y no le sirvió ahí. Las sugerencias, bueno, un feedback positivo, exagerar la pronunciación, utilizar mucho lo paralingüístico, lo gestual. Cuando se esté trabajando con comprensión de textos, parafrasear, chequear con el niño qué es lo que él ha entendido. Esto se hubieran chequeado, se hubieran dado cuenta y él lo sabía. Apuntando a la comprensión general de la idea, no esperar traducciones o copias fieles, expresarse con vocabulario más cercano, ir marcando con diferentes colores los distintos tipos de palabras. Nosotros el lunes dimos una capacitación en un instituto de inglés y yo les decía que cuando yo estudié inglés era mucho más analítico, nos enseñaba, bueno, la persona, el verbo, si, she, he, bueno, ahora es más funcional. Les hablan y a ver qué entendiste. Entonces no saben que esta palabra es esto,
ellos precisan que le analicemos el lenguaje. Y para eso sirven y mucho los colores. Si yo a todas las personas las tengo he, she, he, we, they, qué sé yo, las tengo en azul, a todos los verbos los tengo en verde y a todas las cosas las tengo en color, me ayudan para organizar lo que tengo que escribir. ¿Sí? Identificar quién y cuándo, no hablar toda la clase exclusivamente en inglés y oralizar lo más posible. Yo les contaba el lunes, hace 2 meses estuvimos reunidas con el presidente de la Sociedad de Dislexia de España, de DISFAN España, que se llama Iñaki Muñoz Salas. Entonces le preguntaba cómo se manejaban allá con el inglés. Prohibido, el inglés no les damos inglés a los chicos con dislexia, ya tienen el certificado y no tienen. Y yo les decía que no acuerdo con eso, porque si partimos de que son chicos inteligentes, por un lado, por otro lado partimos que para mí el inglés es una herramienta fundamental en este mundo globalizado. Entonces, ¿por qué negarles esa herramienta? Lo que sí digo, no masacrarlos, oralizar lo más posible, buscar adecuaciones de todo este tipo, pero probar, y más si el chico está interesado. ¿Sí? No negárselo desde el principio. Cuando yo hace 6, 7 años tenía 2 chicos en primer año que empezaban primer año y que tenían inglés obligatorio. Y en ese momento había una resolución que era la de Bondesío, que decía que a los chicos con dislexia, decía con algún trastorno se los podía eximir del cursado y promoción de alguna materia. Bueno, dijimos, se habían avalado en esa resolución un montón de gente, sobre todo de Rafaela, para que no den inglés. Yo tenía uno de esos chicos con muchas dificultades y realmente le costaba mucho acceder a todas las otras materias. Dijimos, bueno, que no dé inglés, porque realmente era una sobrecarga. Entonces le propuse al otro chico, mirá que yo voy a ir por Joaquín, ¿querés que vaya por vos? No, por favor, yo quiero aprender inglés porque me voy a Sudáfrica a jugar al rugby. Y realmente todo lo que le daban, él estaba ávido y lo aprendió desde el oral. Y le recontra sirvió, ¿no? Y otro de los puntos es, desde el oral sirve mucho más a que se lo aprendan escribiendo tal cual se dice, porque tampoco les sirve a ellos. Y es otro de los ejemplos que doy yo, un paciente mío que se sacó en la primera prueba un 2, un 3. Dice, no, Marce, me fue re mal con los números. Bueno, le digo, ¿querés que los veamos y veamos cómo hablo con la seña? No, ya lo estudié, ya me van a salir. Viene chocho con un 8. ¡Ay, qué bien, Santi, qué bien! Mira, sí, one, para cómo no lo podía ni pronunciar ni así en castellano. Entonces, ¿para qué le sirvió a él regularizar una lengua que no la es? Es preferible que oralicen y bueno, nosotros, eso también es una cuestión, le decías a la mamá, oralicen y estudien para la prueba desde el oral y muchas veces la mamá no puede ayudarlo. Nosotros para eso, la asociación, tenemos una profe de inglés que los ayuda y aparte psicóloga, así que hacemos todo. Y la última materia que me encantó el interés, porque uno siempre, y es un error que cometemos las psicopedagogas, siempre vamos a la escuela y hablamos con la señorita del grado. Y muchas veces, por más que presentemos el informe, las señas de las áreas especiales no se enteran. ¿Vos sos la de música? Me encantó. Me encantó. Me encantó el interés realmente de decir, este chico es mi alumno también y también yo le tengo que buscar la vuelta. Me encantó. Los objetivos que se propuso, los objetivos que hay son, el tema fundamentalmente era de los signos y los símbolos del ritmo, ¿no? De las figuras.
toda la métrica regular, irregular, las unidades de medida, la articulación entre sonido y silencio, figuras, silencio, la graficación analógica de eso, y después la lectoescritura de partituras. Y bueno, los recursos que proponía eran el juego, la utilización del cuerpo, el trabajo en equipo, trabajar desde lo práctico a la teoría, y desarrollar destrezas auditivas de ejecución vocal e instrumental. Y la adecuación que hizo no solo estuvo, y estuvo muy bien, no solo estuvo en el contenido, sino también el tiempo que le llevó desarrollar el contenido, porque muchas veces hay que tener el criterio como docente de decir, ay, no, se me va el año y lo único que di fue esto, y entonces me apuro y paso al otro tema, cuando en realidad ella lo afianzó muy bien y le llevó dos encuentros más, pero lo logró. Y ya que está, que lo cuente. Bueno, en realidad yo considero que estudiar música es como estudiar inglés. O sea, es un idioma, y siempre les digo a mis alumnos que es un idioma universal. Cuando vos diste el ejemplo del chico este que iba a Sudáfrica, bueno, yendo a Sudáfrica o donde sea, la música sigue siendo la misma. Y siempre me encontré con esto de que ahora tenemos solamente música en primer año, siempre hablando de secundaria, ¿no? Y me creo con esta responsabilidad de decir, tiene que aprender, porque dentro de 4 o 5 puede empezar a estudiar en la universidad. Entonces me planteo siempre que tienen que conocer símbolos y signos tradicionales, y siempre me preguntaba cómo hacerlo. Entonces empecé a investigar, y hace un tiempo largo que vengo haciendo esto, y me encontré con, y voy a dar el nombre, con este alumno, Franco, que realmente me movió mucho las ideas. Esto es una clase que yo ya la había planteado hace muchos años y la vengo haciendo habitualmente. Y bueno, por ahí me puse a estudiar un poco y me di cuenta que el juego es uno de los recursos que no solamente sirve para música, sino para muchísimas otras disciplinas. Y es por eso que a través del juego también comprobé que la utilización del cuerpo y pasar las sensaciones primero por uno, me es mucho más fácil luego hablar de los conceptos. Cuando planteo la unidad, que específicamente es duración, muy conocida por ritmo, claro, me doy cuenta que una unidad que muchísimos años atrás, 4, 5, 10 años atrás, la planteaba en 6 clases, con esto del juego, grafía analógica, y recién después de muchas, llegar a la tradicional, claro, se me iba casi un trimestre completo. Pero lo que lograba era que los chicos trabajaban en grupo, más allá del grupo terminábamos trabajando en equipo, lograban la comprensión y luego iban a la conceptualización de lo que necesitaban para lograr entenderlo. Y lo que más me llamó la atención, que a pesar de que era muy difícil, es muy complejo este tema, es más, en la universidad es como, digamos, una materia troncal, el ritmo, e incluso muchos dejan de estudiar música por culpa de este tema. Ellos lograron comprender, pero porque incorporé otra herramienta más, que era la palabra. Entonces eran, sin querer, muchos dispositivos puestos al mismo tiempo. La multisensorialidad. Exactamente, entonces ellos tenían el cuerpo en funcionamiento, que también aclaro en el trabajo, que a la edad de 13, 14, 15 es muy difícil exponerlos, pero como lo hacíamos desde el juego, era mucho más fácil. Después, el trabajo en equipo hace que no tengan tanta vergüenza, porque somos muchos presentando todo. Entonces, bueno, la verdad que para mí es muy grato este tema, cada año que lo tengo que dar me siento muy a gusto, y logro que muchas veces tengo un solo Franco, pero este año, por ejemplo, me tocaron 3 en un curso. Pienso que todos son Franco y todos llegan al mismo objetivo. Sí, que en realidad quizás tenés uno con nombre de dislexia y hay otros que no lo son, y seguro que todos acceden al contenido así, ¿no? Y lo disfrutan mucho más. Totalmente. Bien, ella empieza con este tema de las palabras, y que es un tema
¿Se acuerdan cuando hablábamos de conciencia fonológica y conciencia silábica? A los 4 años lo pueden adquirir, entonces ella es así. Sí, sí. Es sol, que es uno solo, lara, que es 2, que sería la corchea después. Exacto. Sí, yo eso no expliqué, sería, utilizamos las palabras y en este caso, bueno, justo agarré uno que utilizábamos en una escuela de niñas. Ajá. Entonces, bueno, sol es una negra, para los que alguna vez escucharon música o escribieron, ¿no? La negra vale un tiempo. Entonces, partimos de la idea de que cada cuadradito vale un tiempo. Luego trabajamos las sílabas. Entonces, por ejemplo, una palabra de 2 sílabas hace que ese cuadrado se divida en 2 partes. Entonces, cada parte vale medio tiempo, y si buscamos en la lista de figuras, que luego lo ven allí abajo, medio tiempo vale la corchea. Pero para que sigamos teniendo un mismo cuadrado, tenemos que usar 2 corcheas. Entonces usamos 2 sílabas. Y así también lo hacemos con 4 sílabas, que es la palabra estrellita, creo que había puesto, no recuerdo bien. Estrellita. Ajá. Estrellita tiene 4 sílabas. Esto quiere decir que el cuadrado se divide en un cuarto, o sea, en 4 cuartos, y la figura que corresponde sería una semicorchea. Pero para que tengamos un entero, tenemos que sumar 4. Ahora, a la semicorchea llegaste en la clase 4. Sí, obviamente. Eso también es lo que explico. O sea, en realidad es un proceso larguísimo, pero los chicos se dan cuenta que van estudiando matemática, lengua. Me terminan odiando, en definitiva. Sí, estudian lengua, matemática. Obviamente trabajamos porque ellos después, una vez que lo estudian conmigo, lo tienen que reproducir en grupo. Entonces muchas veces, profe, pero ¿cómo pongo tal movimiento? Porque eso también, expresar los movimientos que realizan. Por ejemplo, sol es un salto. Yo en mi planificación lo mostré con dibujitos, allí por ejemplo lo pueden ver, ¿no? Después lara, que es la de 2 sílabas, tienen que extender los brazos de manera alternada hacia adelante. Y Teresita son 4 pasos en el mismo lugar. Yo ahí, bueno, en internet encontrás todo rápido, pero ellos lo tienen que saber escribir a eso. Entonces se pelean, buscan los conceptos adecuados, la forma. No, realmente es un trabajo interesante y yo disfruto mucho haciéndolo. Bien. Sí, fíjense que realmente el área de música, el área de plástica, que muchas veces es un lugar es el lugar en el que ellos se sienten adecuados, se sienten pertinentes, y el docente quizás no lo sabe y no lo estimula, o hay veces que necesitan que se les achique todo ese espacio de la hoja Canson blanca, grandota, que se les achique, que son mucho más expresivos en un pedacito más chiquito y no tener que estar completando todo, y por eso es importante que siempre estén al tanto. Bien, o sea que por eso a muchos les preguntaba en el trabajo que me mandaban. Algunos no me mandaban objetivos y contenidos, y yo quería que me los manden como para hacer evidentes que en realidad no se afectan los objetivos y contenidos. Lo que sí se afecta es la actividad y el recurso. ¿Sí? Por eso son adecuaciones de acceso, que modifican espacios, recursos, equipamiento. ¿No? Bien. Y esto, justo ahora estaba circulando en internet, que está con esto de este pensamiento de Albert Einstein, y me pareció, bueno, todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota. Yo no traje eso, pero en la conferencia que dimos el 5 de octubre leí un libro que se llama Mal de Escuela, un pedacito, que es un profesor de literatura que tuvo dislexia y que tiene dislexia, que la recontra compensó, y el pedacito que leí yo es como él le escribe a su madre que confíe en él, ahora que había logrado hacer la tesis de no sé qué cosa, y él todavía seguía sintiendo que su mamá no confiaba en él, ¿no? Entonces, también esto es esta devolución para ustedes, y esa mochila que yo les daba en el primer encuentro, es qué responsables somos todos de que esta persona se sienta adecuada en la vida en general, no solo en la escuela.
Y acá, bueno, no sé, a ver si ahora sí. Esta es la rampa que hablamos la otra vez y la posibilidad de que este trabajo en música, aquel trabajo en historia, en realidad enriqueció a todos, ¿no? De pensar los contenidos y los objetivos y los recursos y las actividades siempre con rampas para no tener que poner escaleras y rampas. Ahí está mi mail por cualquier cosa para que si tienen alguna duda. Marcela está con mayúscula pero no va, eso me lo arregló la compu. Marcela-mendicino@yahoo.com.ar. A mí me gustaría tener un feedback con ustedes en este sentido. Yo, de la gente que está más allá del foro, no supe si era lo que esperaban, si esperaban algún tema más. Me gustaría que en forma anónima se lo hagan llegar al instituto y me cuenten si era lo que esperaban en este trayecto de capacitación, si les parece que faltó algo, como para que yo sepa para la próxima. ¿Está? Muchas gracias a todos. No termina, porque les tengo que presentar a la asociación Aprendamos, que es la asociación de padres que trabaja, que es de papás de niños con dislexia. ¿Cómo les va? Seguramente me han visto en todos los encuentros que le acompañaba a Marcela por ahí intervenido, y antes que presentar la asociación, como presidente que me ha tocado hace un año y pico estar en este lugar, y en nombre de todos los que hacemos Aprendamos, queremos dar muchísimas gracias a SADOC por habernos convocado, por haber confiado en nosotros y haber podido traer a Marcela acá para ustedes. Así que muy agradecidos, especialmente Claudia Chamud y Claudia Quindiotti, que fueron las que se acercaron a nosotros. Bueno, la asociación hace 6 años que está en Santo Tomé. Nos juntamos un grupo de padres que, como dijo Marcela, nosotros confiamos en nuestros hijos. Por eso estábamos muy preocupados porque sentíamos que los docentes no confiaban en nuestros hijos. Entonces hicimos catarsis en una primera reunión donde también nos dimos cuenta que no era porque lo señalaban o porque lo tenían de punto nuestros hijos, sino que los docentes no estaban conociendo bien de qué se trataba este tema, este trastorno. Entonces decidimos que teníamos que ir a las escuelas, que teníamos que informar de qué se trataba esto, ¿no? Para hacerlo no podíamos hacerlo solos ni ir golpeando las puertas de cada escuela para que nos abran, entonces nos conformamos como asociación. Hicimos todo este trabajo de buscar la personería jurídica, plantear nuestros objetivos y elegir un nombre. Elegir el nombre, Aprendamos, también tiene que ver con esto de que no la teníamos toda clara, ni los padres, sabíamos que los docentes tampoco, incluso los profesionales que atienden este trastorno tampoco. Entonces pensamos que era una construcción que teníamos que ir haciendo todos. Por eso seguimos con este Aprendamos. Acá no estamos desde el lugar del saber, sino el de compartir las cosas que todos tenemos. Yo desde esta silla en todos estos encuentros me he nutrido un montón con Marcela, que la vengo escuchando hace un montón y nos conocemos hace años, siempre se aprende algo, y con ustedes también muchísimo. Dijimos el nombre, buscamos un logo y empezamos a golpear las puertas de las escuelas y ya nos daban el lugar para pasar y bueno, así fuimos creciendo. También nos dimos cuenta que estábamos movilizando mucho y estos docentes, primero en Santo Tomé, que donde tenemos nuestra sede, la municipalidad, gracias a la confianza que nos tuvo en su momento la coordinación de educación de la municipalidad, nos cedió un lugar que compartimos con el coro municipal. Hoy les puedo dar una primicia que la vamos a confirmar mañana, pero se las doy a ustedes que han venido. Vamos a tener una casa para nosotros solos, así que ya no la vamos a compartir. Esto nos va a dar más lugar para poder atender a
decidimos que había que hacer un área clínica. Tímidamente empezamos con un par de psicopedagogas atendiendo y hoy tenemos 7 psicopedagogas trabajando, haciendo diagnósticos diferenciales en la asociación, absolutamente ad honorem, porque esta es una institución sin fines de lucro y nos manejamos con una cuota societaria mínima que no todos los papás pueden pagar, pero funcionamos igual. Tenemos también 3 psicólogas, una de ellas es la profe de inglés que comentó Marcela, terapistas ocupacionales, hay 2, y un taller de arte. Yo en realidad no voy a hablar tanto de eso porque quiero que lo vean. Tenemos un lindo PowerPoint que ahora lo van a ver, que resume todo esto que yo estoy hablando. Lo que no pusimos, porque en realidad este PowerPoint nos representa mucho y hace más de un año que lo tenemos, pero lo seguimos mostrando porque realmente lo hicimos entre todos y nos gusta mucho, aparte de emocionarnos, y yo quiero hablarles ahora porque si no lloro. Esta otra pata, que somos los